para explicitar esto que voy a volver a compartir el documento que nos mencionaba el Papa, que nos menciona el Papa, pero que puede quedar un tanto, diríamos, oscuro si es que no seguimos el conjunto de sus enseñanzas. Entonces, el progreso dice sobre todo un progreso en el dominio creciente de la razón, y esta razón es considerada obviamente un poder del bien para el bien, pero es un bien que yo decido. Entonces el progreso es la superación de todas las dependencias, es decir, no hay ningún condicionamiento externo. Yo no tengo que obedecer a nadie. Es progreso hacia, entre comillas, la libertad perfecta. Y esa libertad perfecta se entiende que es una libertad sin ningún condicionamiento, sin ninguna determinación, sin nada exógeno. También la libertad es considerada solo como promesa. Supuestamente vamos a ser libres y supuestamente vamos a ser mejores y supuestamente vamos a ser felices, supuestamente va a haber progreso, en el cual el hombre llega a su plenitud. En ambos conceptos, libertad y razón, hay un aspecto político, es decir, se necesita poder para imponer esto. Se necesita que el régimen político, la organización política, el uso del poder, léase el uso de la fuerza, es el uso de los sistemas educativos, de las universidades, adoctrinen en esta nueva, entre comillas, religión. Entonces también la libertad es considerada solo como promesa en el cual el hombre, en ambos casos, libertad y razón, hay un aspecto político. En efecto, se espera el reino de la razón como la nueva condición de la humanidad, la diosa razón que llega a ser totalmente libre. Sin embargo, las condiciones políticas de este reino de la razón y de la libertad, en un primer momento, aparecen poco definidas. Es decir, es una promesa de un futuro, entre comillas, feliz, donde nadie me asegura nada. Entonces, la razón y la libertad parecen garantizar por sí mismas, en virtud de una bondad intrínseca, la razón y la libertad humana, de un ser humano herido por el pecado, de un ser humano que le gusta la puerta ancha, que no quiere negarse a sí mismo, que no tiene capacidad de amar y de perdonar, y entonces así se edificará supuestamente una comunidad perfecta. Pero en ambos conceptos clave, razón y libertad, el pensamiento está siempre tácitamente, oculto, velado, opaco, en contraste también con los vínculos de la fe y de la iglesia. Entonces, así como los vínculos de los ordenamientos estatales de entonces, refiriéndose a las monarquías, ambos conceptos llevan en sí mismo pues un potencial revolucionario, que fue lo que permitió, diríamos, que estos filósofos de la Ilustración pudieran, entre comillas, teorizar acerca de la revolución que en Francia se llevó adelante en el siglo XVIII. Dos etapas esenciales de esa concreción política, de esta esperanza sin Dios, en un humanismo antropocéntrico, progresista, de gran importancia. En primer lugar, la Revolución Francesa y en segundo lugar, la Revolución Bolchevique. Avalados por estos planteamientos que va a desarrollar principalmente Kant, donde, en base a sus trabajos sobre la razón, va a creer pues que en base a la razón humana, sin fe, simplemente a estas elucubraciones humanas, se va a llegar a la victoria del principio bueno sobre el mal, a la constitución de un reino de Dios sobre la tierra, pero sin Dios. Entonces Kant dirá, el paso gradual de la fe eclesiástica, es decir, como protestante, seguidor de Lutero, cuestionador de la iglesia, entonces creía que en esa libre interpretación, en ese libre examen existe, sin Jesucristo, sin iglesia,
el dominio exclusivo de la pura fe religiosa constituye el acercamiento al reino de Dios, y con fe religiosa se está refiriendo a la razón. Nos dice también que las revoluciones pueden acelerar los tiempos. Y entonces, de esa manera, la Revolución Francesa recibe, entre comillas, esa bendición, entre comillas, laica, a través de estos filósofos. Y existe, por así decirlo, dice, una nueva espera inmediata. El reino de Dios llega allí donde la fe eclesiástica es superada, es decir, ya la iglesia desaparece, ese era el planteamiento que va a querer poner en práctica Napoleón, reemplazada por la fe religiosa, es decir, por la simple fe racional, es decir, por la razón pura, es decir, por mi autoconciencia. Lo que yo decida, lo que yo pienso es lo bueno. Lo que aprueban las leyes humanas es lo bueno. Lo bueno no necesita contrastarse externamente. Pero luego parece que Kant se va dando cuenta. Y entonces empieza a ver la posibilidad de que junto a esta dinámica de las cosas se produzca también uno contrario, que pueda ser perverso. Y entonces se llegará un día en que ya no habría cristianismo y ya no sería digno de amor. Y entonces, en consecuencia, va a llegar a decir el mismo Kant, se va a preparar el reino del anticristo. Y se va a requerir imponer el miedo y el egoísmo. Es decir, no, sin amor. Ya en el siglo XVIII, entonces, se va tomando una esperanza humana que se funda en la razón y en la libertad, que es la estrella que guía. Es el nuevo camino de esa esperanza sin Dios, sin Jesucristo. Y entonces se forma luego en la realización concreta que esos avances científicos, tecnológicos que dan paso a la industrialización no traen pues el bien esperado, porque los seres humanos, entre comillas, libres, no es que alcanzan la justicia con sus leyes y aparece el proletariado industrial, aparecen las injusticias sociales. Y entonces va a dar origen a incubar esta revolución burguesa a una segunda revolución, una segunda vuelta de tuerca, que son los planteamientos marxistas de Engels y Marx. Y entonces la Revolución Francesa, la Revolución burguesa, llega el momento de que tiene que haber una nueva revolución, la revolución proletaria. El progreso no puede avanzar simplemente de modo lineal a pequeños pasos, se requiere un nuevo salto revolucionario y Marx es el que, entre comillas, le dice al mundo en su manifiesto y en sus trabajos cómo es que hay que llegar, cuál es la nueva esperanza. Y entonces ese paso hacia la salvación intramundana, que es como el nuevo reino de Dios, sin Dios, hecho por los propios hombres, el paraíso de la tierra. Una visión religiosa sin Dios, una visión religiosa atea. Entonces, al haber desaparecido la verdad del más allá, lo único que queda es establecer la verdad del más acá. Pensar en la vida eterna es opio. Pensar en Dios es autoengaño. Entonces, la crítica teológica, la crítica del cielo, se convierte en la crítica de la tierra y entonces aparece una teología, entre comillas, atea a través de la política. Entonces, el progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, hacia la felicidad, a esa paz perpetua, a esa libertad, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política. De una política pensada, entre comillas, científicamente, como dice Marx, que sabe reconocer la estructura de la historia, en consecuencia, la historia, de manera análoga, como en las ciencias naturales,
en la naturaleza tiene un dinamismo, también entre comillas, voy a dejar de compartir. La historia tiene su dinamismo, Marx descubre esos dinamismos, cuáles son los elementos que en historia permiten ese progreso continuo, y entonces lo encuentra en la lucha de clases, en la violencia como partera de la historia, y para que sean cambios revolucionarios no hay que esperar que se generen, diríamos, en un proceso natural, sino que hay que exacerbar esas contradicciones y hay que tener una actitud revolucionaria que supuestamente nos traerá la felicidad. La experiencia concreta de la instalación y puesta en práctica de estas ideas progresistas, tanto las liberales como las marxistas, se ven ya en el siglo XX de manera más plena en esos dos supuestos bloques supuestamente antagónicos del capitalismo y socialismo realmente existente, que se funda en la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, y en la acumulación de los desarrollos capitalistas liberales con sus variantes, diríamos, europeos en Norteamérica y en Europa principalmente, diríamos, en los países occidentales del hemisferio norte, que supuestamente proponen dos caminos alternativos. El método, entre comillas, dictatorial, autoritario, sin libertades de la Unión Soviética y de Europa Oriental y China posteriormente, y el modelo de, diríamos, el mundo libre, representado por Europa Occidental y Estados Unidos principalmente. Pero en realidad, como se ve ya hacia la década de los 80, fines y los 90, constituyen dos caras de un mismo esquema, que en esas propuestas del fin de la Guerra Fría, del fin de la historia, del inicio del progreso continuo que va a esbozar Francis Fukuyama, va a dar origen a estos acuerdos y consensos supuestamente democráticos de las cumbres de las Naciones Unidas. Justamente estamos en el mes de septiembre, actualmente se está llevando adelante la Asamblea General de Naciones Unidas, nuestro jefe de gobierno está participando y ustedes tal vez están siguiendo algunas de esas noticias. Y entonces, estos organismos creados luego de la revolución, luego de la revolución rusa y luego de la emergencia